Bueno, buenas noches a todos. Perdón por la tardanza, pero ya saben que a veces la tecnología no nos ayuda. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que pues, a todos nos ha tocado ver, quizás como pediatras, que es la diarrea crónica. Entonces, vamos empezando con la definición que ya todos sabemos, que es un incremento del contenido de agua en las evacuaciones, que es a partir de 10 mililitros por kilo por día, que eso se puede aplicar en niños menores de 3 años, o bien a partir de 200 mililitros por kilo por día, ¿sí? O bien la disminución de la consistencia de las evacuaciones, pero lógicamente acuérdense que estos criterios a veces no se pueden aplicar en niños que sean lactantes, ¿no? Porque si están con seno materno, pues definitivamente va a ser un mayor número de evacuaciones, ¿sí? Entonces, la diarrea crónica podemos encontrar varios sinónimos en la literatura, que puede ser llamada diarrea persistente o diarrea prolongada, ¿sí? Por definición es un cuadro que se prolonga a más de 2 semanas. Por lo general, 2 semanas de evolución o menos de 2 semanas es lo más común. Pero estos niños, si persisten con más de 2 semanas de evolución con esta diarrea, se puede estar afectando el peso, la talla, y nos puede llevar a una malnutrición, incluso la muerte, si no actuamos de una manera adecuada. ¿Sí? En niños menores de 5 años de edad con un cuadro de diarrea infecciosa, de un 12 a 20% evoluciona a una diarrea persistente. ¿Sí? O sea, no es un porcentaje bajito. Fisiopatológicamente podemos encontrar una diarrea secretora, osmótica, o bien por la alteración de la motilidad intestinal, o bien podemos tener una diarrea inflamatoria o exudativa. ¿Sí? Como podemos ver en esta imagen, lógicamente tenemos varios causas, ¿sí? Desde neuroendocrina, la dieta, toxinas o algunas enfermedades desde el punto de vista genético, o una inflamación infecciosa, alteraciones vasculares o afectaciones exócrinas pancreáticas, o bien una afectación hepatobiliar, que lógicamente nos va a dar tanto una diarrea osmótica o secretora. Del tipo secretor, lógicamente es una gran pérdida de líquidos y electrolitos, ¿sí? Lo cual se va a activar por parte de esta diarrea por una estimulación de la adeninociclasa, el AMP cíclico, o del guanosina ciclasa, que es por parte del GMP cíclico, ¿sí? Entonces, hay una inhibición de la absorción de cloro y hay un incremento de la secreción de cloro por estas células, ¿sí? Estas son las características que ya sabemos, ¿sí? Que no hay mejoría con el ayuno. Un gasto fecal que puede ser alto, ¿sí? A pesar de estar con el ayuno. El pH en heces mayor de 6 y la pérdida de electrolitos, lógicamente, va a ser alta. Y si nosotros sacamos una brecha osmolar, pues, la osmolaridad es muy baja. Asimismo, existen factores exócrinos. Por ejemplo, los procesos infecciosos, que son los más frecuentes, o bien factores endocrinos. Del tipo osmótico, lógicamente, como todos sabemos, es por nutrientes no absorbibles en la luz intestinal, provocando un aumento en el líquido a este nivel, ¿sí? Tenemos un aumento de solutos, podemos producir ácidos orgánicos y, lógicamente, puede existir la fermentación con pérdida de líquido y con formación de gas. Estas son las características de una diarrea osmótica, que sí mejora con el ayuno, un gasto fecal que es menos de 10, quedan en 8, el pH en ese son menores de 5.5 y lógicamente la pérdida de sodio y cloro y la brecha osmolar es mucho menor, ¿sí? Aquí de manera de resumen, las diferentes tipos de diarrea osmótica, secretora, y aquí de una manera ilustrativa. ¿Sí? Pero también tenemos cierta diarrea que puede ser por alteración de la motilidad intestinal, donde se puede modificar el volumen y la consistencia, o podemos tener una alteración de la motilidad, dando una proliferación bacteriana en el intestino delgado, en sus siglas o sus iniciales en inglés de SIBO. O bien una diarrea inflamatoria o exudativa, que principalmente es de un proceso infeccioso o bien inmunológico, que puede ser producido por bacterias, parásitos, o una enfermedad de CUSI o una enfermedad de Crohn, que son lógicamente de una etiología autoinmune. Si nosotros revisamos la literatura, pues lógicamente tenemos una gran variedad de etiologías, desde infecciosas,
alérgicas, con una situación de autoinmunidad, anormalidades anatómicas, insuficiencia pancreática, enfermedades metabólicas primarias, malignas o incluso otras. Esta es manera de resumen. Lógicamente va a ser lo mismo, pero en algunos cuadros viene un poquito más completos que otros. Como ustedes ven, lógicamente también puede ser por insuficiencia pancreática, disfunciones hepatobiliares, alteraciones metabólicas, que hay varias causas. ¿Sí? O causas neonatales, o en niños mayores de 1 año. Estas son las que son un poquito más comunes. Para fines de la plática no vamos a ver nada de inicio neonatal. ¿Sí? Vamos a ver diarreas que sean principalmente arriba del mes o 2 meses de edad. ¿Sí? Sin olvidar la diarrea funcional, que es también algo que no es tan común, pero no dejarlo de un lado, porque no llegan pacientes con estas situaciones clínicas. ¿Sí? Tenemos diarrea funcional, giardiasis, enfermedad celíaca, el síndrome de postenteritis, que es sumamente común. ¿Sí? Y en escolares y en adolescentes, el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Que esto va en aumento. La enfermedad celíaca, que no es tan frecuente, pero tenerla mucho en mente. La intolerancia a la lactosa, las parasitosis, que son también de manera importante no olvidarlas, ¿sí? Que quizás sea la causa número 1 de diarreas en México. ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando tenemos un paciente con la diarrea crónica o persistente en el interrogatorio? La presencia de fiebre, que principalmente puede ser un paciente con un proceso infeccioso o una diarrea de etiología autoinmune. La distensión abdominal y el dolor abdominal, que posiblemente se asocia a una alteración en la maldigestión de azúcares, disacáridos. Pujo y tenesmo, que pudiera tener relación con una situación a nivel de colon. Tener en cuenta la consistencia de las evacuaciones, ¿sí? La cantidad de las evacuaciones, si las evacuaciones tienen moco, sangre o grasa, si las evacuaciones tienen restos de alimento, que nos puede decir que sea una situación de maldigestión, pero los parásitos siguen siendo la causa número 1. Perdón. El eritema en la piel de la zona del pañal, pensando en una maldigestión de disacárido, lactosa principalmente, y tener mucha precaución si ese paciente ha tenido pérdida de peso o no, y la afectación de talla, que lógicamente estos dos puntos son importantes, y lógicamente esperando no llegar a un grado de desnutrición, en donde prácticamente es una evolución crónica y nos pudiera complicar al paciente. ¿Sí? Tenemos las evacuaciones. ¿Qué podemos evaluar en las evacuaciones? El pH, las sustancias o los azúcares reductores, restos de alimento, moco, grasa. Puede haber eritrocitos, los leucocitos, que principalmente infecciones inflamatorias o parasitarias. Pedir el coprocultivo, reactantes de fase aguda, que pudiera ser la proteína C reactiva o la velocidad de segmentación globular. Realizar tinciones especiales en caso de alguna bacteria en especial, porque en algunos laboratorios pues no lo hacen de una manera rutinaria todas las tinciones. Asimismo, pedir la albúmina, que esto nos estaría hablando de una alteración en la absorción intestinal, ¿sí? Proteína C reactiva, la velocidad de segmentación globular en un proceso inflamatorio autoinmune. Si estamos pensando en una situación de autoinmunidad, pedir anticuerpos antitransglutaminasa o antiendomicio, o si estamos pensando en una enfermedad inflamatoria intestinal, los PANCA o los ASCA. Asimismo, pedir los niveles séricos de vitamina liposolubles, pensando en una alteración también de tipo exócrino a nivel pancreático, y si estamos bajo la sospecha de una inmunodeficiencia, pues pedir o apoyarnos con alguien que nos pueda ayudar en esto. El examen de orina es muy importante, ¿sí? Porque algunos niños, principalmente lactantes, el examen de orina nos puede ayudar para descartar una infección de vía urinaria y ser la causa de la diarrea, y sin olvidar también la realización de un urólogo, ¿sí? La calprotectina y la lactoferrina, pues lógicamente se asocia más bien a una situación inflamatoria intestinal, CUSI, Crohn, la sangre oculta en heces, la determinación de grasas en heces. Esto ya sería más bien en niños pequeños o no tan pequeños en lactantes, la detección de alfa-1-antitrypsina fecal o la quimiotripsina fecal y la elastasa fecal, que va en relación con una situación de alteración pancreática exócrina, o bien las pruebas de test de hidrógeno o metano expirado, pensando en una maldigestión de disacáridos, ¿sí? O pensando en una
sobrepoblación bacteriana a nivel de intestino delgado o test de sudor en prácticamente los niños que tengamos sospecha con una fibrosis quística. Nosotros como gastroenterólogos nos apoyamos mucho con las endoscopías. No es de que sea de entrada realizar un estudio endoscópico, ¿sí? Pero es muy importante, ¿sí? Cuando no tenemos una etiología. Pero si la queremos o hay una indicación para realizarla, nos va a ayudar para identificación de enfermedades infecciosas, puede ser bacterianas, principalmente parasitarias, una enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria, o en su caso por la presencia o descartar una colitis post-Clostridium difficile, o bien la realización de un aspirado duodenal bajo la sospecha de un sobrecrecimiento bacteriano a nivel de intestino delgado, ¿sí? Y también nos podemos ayudar con el reporte histopatológico mediante la microscopía electrónica para ir descartando otras patologías que se presentan a nivel intestinal, lógicamente, pero ya son a nivel de neonatos, ¿sí? Entonces, como les decía, la endoscopía nos ayuda mucho cuando tenemos una entidad poco identificable, ¿sí? Es para apoyar nuestra sospecha diagnóstica. Entonces, podemos tener lesiones que pueden ser difusas o lesiones en parche, ¿sí? Ahí tenemos varios ejemplos de ellos, lesiones en parches, ¿sí? Que son etiologías frecuentes, ¿sí? De estos los que están señalados en punto amarillo es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Igualmente, las lesiones son difusas y son inespecíficas en una enfermedad celíaca, ¿sí? El tipo de alteraciones de las biopsias, una proliferación bacteriana, qué tipo de alteraciones vamos a tener en la biopsia. Lo más común que vemos, decimos que vemos porque pues, es de lo que prácticamente vivimos nosotros los gastroenterólogos, es por la diarrea infecciosa, ¿sí? Que pueden ser desde bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Esto nos va a llevar a una alteración en la superficie de absorción, reduciendo esa superficie de absorción y también nos puede llevar a una alteración en la absorción de nutrientes y en la digestión de las sales biliares, ¿sí? Entonces, meramente para que nos acordemos dónde es donde afecta cada uno de estos agentes infecciosos, desde el tubo digestivo, intestino delgado, perdón, ilion distal, tenemos el grupo de bacterias o colon, porque esto lógicamente es, cada etiología infecciosa nos va a dar ciertas características de las diarreas. La fiebre en un paciente con diarrea crónica no es lo común, ¿sí? Es muy poco lo que yo veo, casi lo que vemos los gastros, es muy, muy poco probable que la fiebre sea una causa de motivo de consulta, más bien es el dolor, la distensión abdominal, el pujo y tenesmo rectal, ¿sí? Asimismo, la consistencia de las evacuaciones que pueden ser desde líquidas a ser pastosas. Si hay la presencia de moco sangre, por lo general casi siempre hay moco o los restos de alimentos. Y muy rara vez podemos tener el eritema de la piel en la zona del pañal, pero siendo muy importante detectar la pérdida de peso o la presencia de ya datos de desnutrición, ¿sí? Siendo importante también el solicitar apoyarnos siempre con biometría hemática para detección si hay anemia o no, un examen de orina, como ya lo comentamos previamente, un urocultivo, el coprológico siempre es muy importante, la tinción de azul de metileno, o bien también conocida como tinción de moco fecal, y la realización de un coproparasitoscópico, ¿sí? Sin olvidar las técnicas nuevas que tenemos, las técnicas de detección de antígenos, ¿sí? Que es una gran ayuda, ¿sí? De que nos ayuda para la detección de bacterias, virus y diferentes parásitos, ¿sí? No todas se tienen aquí en México, pero es una gran ayuda para la detección de este tipo de agentes bacterianos, ¿sí? Sin olvidar que ya podemos realizar el PCR, ¿sí? Donde es un abanico muy, muy amplio, quizás de los más frecuentes como causa de diarrea crónica, ¿sí? Dentro de las E. coli, en la enteroadherente, siendo la más frecuente como una diarrea crónica, ¿sí? Los virus, lógicamente, pues nos van a dar como consecuencia
un síndrome postenteritis infeccioso, dejando un síndrome de mala absorción intestinal. Pero los parásitos sí, los parásitos son un poquito más frecuentes pues, después de los virus, en ocasión de una diarrea crónica. ¿Sí? Entonces, el tratamiento cuando tenemos identificado el agente causal, pues lógicamente es el tratamiento, sea un antiparasitario o un antibiótico, ¿sí? Debemos de dar una dieta astringente, orientar al paciente. Hay que ofrecer una forma de alimentación especial en caso que sea un lactante, ¿sí? Recordemos que muchos de ellos pueden tener una maldigestión a los disacáridos. Aquí el uso de antisecretores como es el racecadotrilo, la diosmetita o el tanato de gelatina, pues realmente no tiene un lugar, ¿sí? Bien lo pudiéramos usar, pero prácticamente si es una etiología infecciosa, pues hay que dejar el antibiótico o el antiparasitario específico para esto, ¿sí? ¿Qué papel tienen aquí los probióticos? Bueno, lógicamente para la diarrea crónica sí tiene un lugar, una indicación, que lógicamente estos son los que tienen un efecto terapéutico ya comprobado. Después de un proceso infeccioso bacteriano o viral, podemos quedar con un síndrome de postenteritis, ¿sí? Es un daño en la mucosa intestinal, dejándonos una deficiencia de disacaridasas, creando una diarrea osmótica o secretora, ¿sí? Y este punto es posiblemente a descartar una etiología infecciosa o alérgica, ¿sí? Existiendo este riesgo, una sensibilización de los alimentos, llevándonos una diarrea crónica y una mala absorción intestinal, ¿sí? Entonces aquí lo que hay que hacer simplemente es orientar al paciente, a los papás del paciente, tranquilizarlos. Podemos dejar la dieta específica, que no sea una dieta laxante. Si hay una malabsorción de lactosa, pues cambiar una fórmula sin lactosa, pero lo más importante es evitar que esto se haga más prolongado y tengamos una afectación del peso y talla en el paciente. ¿Sí? Otra de las causas, aunque la diarrea no es de los puntos o de los datos clínicos más importantes, es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿sí? ¿Qué es esta? ¿Cómo se definiría? Es un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino delgado, en particular de todos los tipos de bacterias que no se encuentran comúnmente en esa parte del tubo digestivo. En la imagen de la derecha les muestro, lógicamente, entre estamos más proximal al tubo proximal digestivo, es menor la cantidad de bacterias. Si nosotros vemos en la cantidad de colon, lógicamente es mayor. Entonces, si vemos lo que es yeyuno ilion, es mucho menor la cantidad de bacterias, ¿sí? Entonces, es un crecimiento de bacterias en donde prácticamente el número es menor y como consecuencia nos van a traer alguna sintomatología, ¿sí? ¿En qué pacientes se da esto? Uno, en pacientes que usan inhibidores de bomba de protones o pacientes que tienen alteraciones en la motilidad. Por ejemplo, en pacientes estreñidos esto es sumamente común o en pacientes con fibrosis quística o que tienen una alteración de la anatomía gastrointestinal, por ejemplo, un síndrome de asa ciega, un intestino, un síndrome de asa ciega en el intestino, una enfermedad de Crohn o tiene una resección del válvulo ileocecal, pasando más bacterias a nivel del ciego hacia el intestino delgado. ¿Sí? Entonces, el uso de inhibidores de bomba de protones es una de las causas que debemos de tener muchísimo cuidado en esos pacientes en lactantes, que sabemos que prácticamente la producción de ácido es nula. Entonces, prácticamente el IBP, dentro de los consensos para el manejo del reflujo gastroesofágico, pues prácticamente están en desuso. No debemos de utilizarlos. ¿Sí? Entonces, este síndrome de crecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿qué nos va a provocar? Uno, el dolor abdominal crónico. Puede haber la distensión abdominal, puede existir los eructos, las flatulencias y puede haber diarrea, que muchas veces si conjuntamos estos signos y síntomas, nos puede semejar un síndrome intestino irritable, ¿sí? Pero simplemente es un crecimiento bacteriano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con dentro de lo que es la patogénesis de esto? Entonces, si tenemos una mayor cantidad de bacterias en un lugar donde no debe estar, pues va a haber fermentación de carbohidratos. Va a haber una desconjugación de sales biliares y acordémonos, al desconjugarse estas sales biliares, pues nos va a producir un efecto osmótico y de alguna manera también lesiona el epitelio intestinal, creando una diarrea secretora, ¿sí? Además, nos va a producir esteatorrea
y nos va a llevar un efecto de bacterias sobre los macronutrientes, evitando la absorción adecuadamente, ¿sí? Nos puede dar una pérdida de proteínas y lo que ya comentamos, puede haber la diarrea y una mala absorción de carbohidratos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este diagnóstico? Podemos hacer por parte de la endoscopía un aspirado duodenal y ayunal, que esperaríamos encontrar más de 1000 unidades formadas de colonias por mililitros en un aspirado duodenal. Lógicamente no es lo que hacemos de una manera inicial por el costo. Entonces, lo que podemos hacer es un diagnóstico indirecto, ¿sí? Es una prueba de aliento que podemos hacer la medición de hidrógeno o de metano exhalado, previamente la administración de estos sustratos, que puede ser la glucosa o la lactosa, ¿sí? Aquí tenemos abajo este cuadrito donde dice la especificidad de cada uno de estos estudios, ¿sí? Entonces, hay consensos para esto, ¿sí? Donde pueden variar. Puede variar los tipos de sustratos que podemos utilizar, pero se puede utilizar cualquiera de ellos, ¿sí? ¿Cómo vamos a interpretar esto? Entonces, se da el sustrato, el niño tiene que ingerirlo. Aquí tenemos el hidrato de carbono, pasa a hidrógeno, se exhala a través de los pulmones y es lo que vamos a medir mediante esta maquinita que está aquí arriba, ¿sí? Entonces, el tipo de sustrato nos va a medir lo que vamos a exhalar. Si vamos a medir lo que es el hidrógeno, es una maquinita totalmente diferente, y si vamos a leer el metano es diferente. Entonces, esto aquí se da la ingesta y se hace el tiempo de corte aproximadamente a los 90 minutos, ¿sí? Y si pasa más de esas 20 partes por millón del punto basal, se toma como positivo. Más tardíamente ya no, porque prácticamente ya estaría a nivel de colon y es donde tenemos cantidad de bacterias, entonces lógicamente pues nos va a salir positivo. Entonces el punto de corte es a los 90 minutos a partir de esa cifra de 20 partes por millón de la fase inicial. Voy a brincar esta, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, ¿qué vamos a realizar? Bueno, el tratamiento es disminuir o erradicar el número de bacterias. Se pueden utilizar diferentes tipos de antibióticos. La rifaximina es uno de ellos. Evitar los alimentos ricos en FODMAPs, que son azúcares, son todos esos sustratos fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, ¿sí? Y tomar el uso de probióticos, la cual disminuye la cantidad de hidrógeno y metano, ¿sí? Otro tipo de antibióticos que podemos utilizar, aquí los tenemos, puede ser desde el amoxiclavulanato, la dosis correspondiente a la edad pediátrica, trimethoprim-sulfa, metronidazol, tetraciclina, ciprofloxacino, gentamicina, neomicina. Entonces, lo que más se está usando es la rifaximina, ¿sí? Porque lógicamente no es absorbible, incluso se utiliza también como un modulador de la microbiota intestinal y teniendo incluso menos efectos adversos de los otros antibióticos, ¿sí? Otra de las etiologías de diarreas crónicas, sin olvidar los trastornos funcionales, ¿sí? Vamos a ver un poquito sobre el síndrome intestino irritable, que es de todos conocido, que es multifactorial, ¿sí? Donde primero tenemos lo que se ha dicho es un trastorno de interacción intestino-cerebro y hay una interacción de la motilidad. Hay una hipersensibilidad visceral, hay un procesamiento normal del sistema nervioso central, que incluso puede existir la alteración de la microbiota intestinal, e incluso puede existir una alteración en la función de la mucosa y de la función inmune. Entonces, en este cuadro ejemplificamos, lógicamente, todos esos factores, sin olvidar todos estos factores, la ansiedad, estrés familiar, abuso, estrés, que se va a manifestar con una alteración en ese eje cerebro-intestino o intestino-cerebro. Realmente se dice que ya es algo bidireccional, que se va a manifestar con los síntomas que ya mencionamos. Entonces, dentro de los criterios que están establecidos, publicados en Criterios de Roma 3 en el 2016, pues aquí tenemos los criterios, que también ya es de todos conocidos, que principalmente pues, es el dolor, ¿sí? Pero podemos tener alteraciones del patrón evacuatorio, ¿sí? Esto puede ser estreñimiento o puede ser diarrea, ¿sí? Dentro de la etiología, como les comentaba, pues puede ser multifactorial, desde trastornos de la interacción cerebro-intestino, hiperalgesia visceral, alteración del procesamiento normal del sistema nervioso central,
alteración de la motilidad, una disbiosis, factores genéticos, ambientales o trastornos psicosociales, ¿sí? Dentro de la hipersensibilidad visceral tenemos muchísimas causas, ¿sí? Desde aumento de la sensibilidad del órgano final y una hiperexcitabilidad espinal con activación del óxido nítrico y quizás también de otros neurotransmisores, o alteraciones a la regulación endógena, tanto cortical y troncal, etcétera, etcétera, ¿sí? Está un poquito largo eso, pero tratemos de darle un poquito más, explicar esto. Dentro de los trastornos emocionales y estrés, se han publicado varios estudios en donde por resonancia magnética se ha observado una mayor actividad de la corteza del cíngulo, la región del encéfalo, que esta región está vinculada con cambios en la sensación del dolor. Además, existe una activación preferencial del lóbulo prefrontal, el cual contiene la red de vigilancia en el encéfalo, que incrementa el estado de alerta, ¿sí? Manifestándose con un dolor visceral, ¿sí? Entonces, si existe un aumento en la actividad mioeléctrica y motora del colon, después de un estímulo, lógicamente se va a manifestar con el dolor abdominal. Esto es por un aumento en la amplitud, una amplitud máxima de las contracciones propagadas de alta amplitud. Esto es a nivel intestinal. Esta hipersensibilidad visceral, pues lógicamente es una respuesta sensitiva excesiva a los estímulos viscerales. Esto puede ser posterior a la ingesta de un alimento, tanto en esófago o en estómago, o simplemente como son las pruebas que se hacían de antes, ahorita lógicamente ya no, es la insuflación de un globo a nivel rectal, manifestándose por hipersensibilidad en el paciente. Los cuadros psicológicos, hasta en un 80% de los sujetos con síndrome de intestino irritable se identifican con rasgos psicológicos o psiquiátricos, ¿sí? Los niños no están exentos de esto, ¿sí? Entonces, estos factores psicológicos y psiquiátricos modifican los umbrales del dolor, ¿sí? Asimismo, se han detectado alteraciones por medio de la resonancia magnética, que es lo que comentamos previamente. Y además los cuadros psicológicos se han visto que hay un aumento de las citocinas proinflamatorias, la interleucina 6, interleucina 1B y el factor de necrosis tumoral. Además de una secreción epitelial anormal y la hipersensibilidad visceral, además de un aumento de la permeabilidad intestinal, que esto lleva lógicamente a una disbiosis y una mayor sensibilidad visceral, ¿sí? Hay pacientes que después de tener un cuadro infeccioso desencadenan o dan origen a un cuadro de síndrome de intestino irritable, ¿sí? Esto se ha visto ya que se produce un mayor número de células enteroendocrinas en la mucosa, existe un incremento de la cantidad de linfocitos T y además de interleucinas proinflamatorias, ¿sí? Y dentro de las bacterias que se ha visto, se ha asociado más a la producción de este síndrome de intestino irritable posinfeccioso, está el Campylobacter, Salmonella y la Shigella, ¿sí? Además de que, pues lógicamente se activa todo un proceso inmunitario a nivel intestinal, ya para no ser tan repetitivo. Pues aquí está, ¿no? Pero lógicamente aquí se dan los diferentes factores genéticos, ambientales, factores psicosociales, etcétera, etcétera, en donde nos va a llevar a una alteración visceral, una hipersensibilidad visceral, lógicamente secundario a todos estos factores que hemos visto. Dentro de lo que es la disbiosis, se ha realizado cultivo en heces con una menor proporción de bacterias, de las bifidobacterias y las de los lactobacillus, que es lo que más predominan. Lógicamente, los formicutes son los que predominan en relación a los bacteroidetes, que lógicamente esta alteración en la radiación produce una alteración en la permeabilidad de la mucosa e incrementa la presentación de antígenos a nivel intestinal, ¿sí? Y hay una mayor activación de células cebadas y una alteración de la función neuronal entérica y del músculo liso, condicionando lógicamente el dolor. Entonces, podemos tener un paciente con diarrea, constipación, un tipo mixto. Entonces, la diarrea como tal sí es frecuente, más en niños, ¿sí? El estreñimiento como manifestación de un síndrome de intestino irritable, más bien la diarrea y el dolor. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Si es un paciente con diarrea, vamos a tener que más de un 25% de esas evacuaciones sean con un Bristol 6-7. Si vemos la tabla, la escala de Bristol, es un Bristol 6 o 7, manejándose como un Bristol 1-2, como un paciente estreñido. Entonces predomina un Bristol 6-7. Esto acompañado con el dolor.
¿sí? Sin olvidar qué datos de alarma podemos tener para no considerar simplemente un síndrome de intestino irritable. Aquí los tenemos. ¿Cuál es el tratamiento? Lógicamente, explicar al paciente, a los familiares, a los padres, en qué es lo que es la patología, darle la tranquilidad y lógicamente pues, no va a pasar nada con ese paciente. La alimentación es lo mismo, si tenemos dolor, dar una dieta especial. Si el paciente tiene estreñimiento, pues lógicamente podemos dar esto. Si el paciente, voy a brincar esta para hacer un poquito más rápido la plática. Entonces, si tenemos diarrea, podemos usar la loperamida, ¿sí? Podemos usar la rifaximina, ¿sí? Porque en algún porcentaje estos pacientes pueden tener sobrepoblación bacteriana o sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Entonces, la rifaximina nos va a ayudar muchísimo. Asimismo, la colestiramina va de la mano, si recordamos con lo que es el crecimiento bacteriano anormal, pues las sales biliares se desconjugan. Entonces, la colestiramina nos va a ayudar muchísimo a reducir lo que es la diarrea. El uso de probióticos podemos considerar utilizarlo un tiempo, pues, no sé, no más de 10, 12 días. Ya posteriormente realmente no tiene ningún efecto. Considerando probióticos desde el punto de vista terapéutico. Podemos usar otro tipo de medicamentos como los antiespasmódicos, los que usamos comúnmente en consulta, la parjaverina, la meverina, la iosina. Lógicamente en pacientes más grandes ya podemos utilizar bloqueadores de canales de calcio como la trimebutina, bromuro de pinaverio y bromuro de otilonio. Estos dos últimos ya son prácticamente en adolescentes y la trimebutina pues lógicamente lo usamos de una manera pues de manera rutinaria en los pacientes, incluso desde lactantes, con muy buenos efectos, ¿sí? Si nosotros identificamos una situación psicológica o psiquiátrica, podemos usar desde la imipramina, que tiene un efecto de inhibir la propagación del complejo migratorio motor del tránsito yayunal, lógicamente pues va a reducir la diarrea, o incluso podemos usar antidepresivos, que es la paroxetina o el citalopram. Podemos utilizar, si hay dolor, pues usar el grupo de antiflatulentos, o podemos usar los probióticos tal y cual como les comentaba. Podemos usar este tipo de probióticos, que son bifidobacterias o lactobacillus principalmente, y lógicamente sin olvidar la terapia cognitivo-conductual, que también forma parte de este tratamiento en estos pacientes. En pacientes pediátricos, estos son los que más se han estado utilizando. Lactobacillus GG y Lactobacillus reuteri es esta cepa, ¿sí? Pero ¿es recomendable utilizarlos? Pues bueno, la verdad es que no tenemos un efecto terapéutico como tal dentro del síndrome de intestino irritable, tanto para la diarrea. Sí nos va a ayudar para el dolor abdominal, sí, pero tenemos una baja evidencia para utilizarlo para la mejora de la diarrea. Sí nos va a ayudar para el dolor, pero no para la diarrea, ¿sí? Otro de los trastornos funcionales que tenemos es la diarrea funcional. Si ustedes ven, podemos tener un paciente desde los 6 meses de edad y quitarse hasta los casi 6 años de edad. O sea, es un periodo muy largo. Entonces, esto es un trastorno funcional también. Aquí damos para recordar, acuérdense, este es el patrón evacuatorio, ¿sí? De 5 días a un mes, hasta este número de evacuaciones puedes tener, llegando hasta mayores de 6 años, que puede ser de 1 a 12 evacuaciones al día, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos vamos a enfocar, de 5 meses a 1 año de edad, que son 4. Dentro de los criterios diagnósticos para esto es que tengas más de 4 evacuaciones al día, que dure más de 4 semanas, que puede ser desde los 6 hasta los 60 meses de edad y que no tenga ninguna afectación en cuanto al peso y la talla. Estas evacuaciones también los papás los pueden referir que tengan moco y o sangre o restos de alimento. Perdón, restos de alimento o moco, sangre no, perdón, ¿sí? Entonces, la etiología de la diarrea crónica funcional, pues se han considerado varias causas, ¿no? Si es una sobrealimentación en el paciente, si es un consumo de sustancias osmóticas, o son pacientes que consumen una muy baja cantidad de grasas, del tipo no alimentario, que existe un aumento de prostaglandinas o un exceso de sales biliares, o realmente este paciente tuvo una diarrea y es un síndrome de postenteritis.
o prácticamente pudiera tener una alergia alimentaria, o el paciente está con algún tipo de medicamentos que el efecto adverso sería la diarrea, ¿sí? Pero lo que sí está escrito, que es que existe una alteración del complejo motor migratorio. Entonces, esto nos va a dar un tránsito intestinal acelerado. O sea, todo mundo todas las personas tenemos un complejo motor migratorio que está siempre activo. Siempre está más activo cuando estamos en ayuno, ¿sí? Entonces, este complejo motor migratorio para al momento que comemos. Entonces, en estos niños se ha visto que este complejo motor migratorio no para, está alterado. Por lo tanto, hace que exista un tránsito intestinal acelerado. Es por eso el origen de la diarrea, ¿sí? Si nosotros revisamos al paciente, pues va a estar bien, no va a lucir enfermo. Su peso y su talla va a estar totalmente normal y pues realmente no podemos estar considerando el realizar estudios. Todo va a estar totalmente normal, desde un examen de popó, un examen de orina, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Informar a los padres. Hay que dar una dieta adecuada para la edad del paciente, ¿sí? Si tiene una dieta baja en grasa, que es una de las posibilidades, pues agregar un poquito más de grasa, ¿sí? Nos menciona que debe de darse de un 35 al 50% de las calorías totales. Evitar por parte de los padres una ansiedad o estrés, lo cual, si existe esta situación, pues van a estar evitando alimentos y van a estar una mala alimentación. Aquí los probióticos pues realmente no tienen ningún papel, ¿sí? Esto es de manera de resumen, ¿sí? Otras situaciones funcionales que lógicamente nada más lo que es la diarrea funciona. Bueno, entonces en este cuadro, realmente aquí estamos como médico general, como pediatra, ¿sí? Entonces debemos de saber que si se cumple con trastornos funcionales, pues podemos tener la diarrea crónica inespecífica, que es la funcional, un síndrome intestino irritable. Si tenemos una causa posiblemente infecciosa, pues hay que tratarla en este lado, o si es un síndrome de postenteritis, ¿sí? O si estamos pensando en una etiología de autoinmunidad, como es la enfermedad celíaca, o una sensibilidad a las proteínas, o un sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Entonces, es de lo que hemos visto y ahorita vamos a mencionar un poquito más de otros diagnósticos. Ya entrando en el campo de la etiología inmunológica, que son por no IgE, tenemos varias, ¿no? Que son las eosinofílicas, que son menos de 15 eosinófilos por campo de alto poder, o bien son las eosinofílicas, que son mayores de 15 eosinófilos por campo de poder. Aquí tenemos alguna de esas etiologías, ¿sí? Que ahorita vamos a ver un poquito de ellas, ¿sí? Entonces, dentro de la patología eosinofílica, bueno, este grupo de patologías se ha considerado que son una respuesta inmune que no es mediada por IgE, que prácticamente lo que es la TH2 es lo que predomina, y los linfocitos 3, la producción de interleucina 3 y 5 por los linfocitos, lógicamente es una parte medular en el desarrollo del reclutamiento de los eosinófilos. Lógicamente tenemos aquí el antecedente de atopias o alergias en familias, y todas las edades pueden ser afectadas. Dice por ahí que es predominantemente el sexo masculino, y en una biometría hemática podemos tener hasta un 70% la presencia de eosinofilia, ¿sí? Entonces podemos tener la afectación desde lactantes menores, el tubo digestivo delgado, puedes tener también el tubo digestivo de colon, perdón, que la cual se va a manifestar con diarrea crónica. Vas a tener la distensión abdominal, el dolor abdominal, la anorexia, la afectación de peso y talla, y lógicamente se puede estar asociando a un sinnúmero de alergias. Hay varios consensos. Lógicamente, es ya cuando vas a hacer un estudio endoscópico, ¿sí? Este fue lo último que encontré, donde si vas a tomar biopsias en el estómago, puedes tener más de 30 eosinófilos, en duodeno más de 50, o en el colon más de 50, ¿sí? Entonces, lógicamente, esto va a ser una cantidad altísima. Todos los consensos dicen arriba de 15, sí, pero incluso hay reporte de casos en donde salen muchísimos, hasta 200 o 300. ¿Sí? Entonces, hay que considerar siempre
trastornos gastrointestinales eosinofílicos. Aquí hay varios, ¿no? Entonces, sin olvidar el Helicobacter pylori, que es también algo de lo común, ¿sí? La enfermedad celíaca, o algunos medicamentos que también nos pudiera estar dando esa eosinofilia a nivel del tubo digestivo, ¿sí? Ahora, lo que es la gastroenteritis eosinofílica o la enterocolitis eosinofílica, hay diferentes tipos. El tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 se caracteriza por infiltración eosinofílica por debajo de la mucosa muscularis. El antrogástrico, intestino delgado, lo cual se va a manifestar por una oclusión intestinal. Un tipo 2, que es la infiltración de eosinófilos en mucosa y submucosa. Vas a tener náusea, vómito, cólico abdominal, diarrea y pérdida de peso, que es quizás la más común. Y el tipo 3, una infiltración eosinofílica hasta la serosa, que esto se presenta principalmente en colon, manifestándose como ascitis. Esa es prácticamente muy rara. La tipo 2 quizás es la más frecuente en los pacientes pediátricos, ¿sí? Entonces vamos a tener los cuadros, el diagnóstico, características, clínicas, náusea, vómito, la regurgitación, el dolor abdominal, la diarrea, puedes tener una enteropatía, pérdida de proteínas, puedes tener sangrado, puedes tener ascitis, y esto es de acuerdo al sitio afectado y lógicamente asociado a patologías atópicas, ¿sí? Estas son unas imágenes, que este es endodeno, ¿sí? Entonces se ve una mucosa pues muy diferente a algo normal. Esto es en estómago, ¿sí? Aquí se ve una lesión. Esto es a nivel del bulbo duodenal, donde se ven placas totalmente anormales y en las biopsias nos pueden dar el reporte de más de 15 eosinófilos por campo de alto poder, ¿sí? El tratamiento médico hay que individualizarlo desde la edad del paciente, donde si vemos el paciente pediátrico, un lactante, pues bueno, se va a utilizar las fórmulas extensamente hidrolizadas o las fórmulas de aminoácidos, ¿sí? Y evitar los grupos de alimentos si son pacientes más grandes, que lógicamente es la parte angular del tratamiento, principalmente estos grupos de alimentos, ¿sí? Podemos usar lo que es desinflamatorios esteroideos, la prednisona, esta es la dosis, ¿sí? 10 días, no más de 8 semanas. Si es necesario seguir con este tratamiento, debemos de considerar el agregar otro tipo de medicamentos, como es el inmunosupresor, la satropina. Se ha utilizado de manera anecdótica el montelukast, ¿sí? Pero básicamente es el esteroide de la parte angular del tratamiento de manera inicial y de mantenimiento de la satropina, pero sin olvidar la dieta. Eso está totalmente importante. Además de la terapia biológica con anticuerpos monoclonales anti-interleucina 5, como son estos, ¿sí? La proctocolitis, lógicamente todos hemos visto esto en consulta, también es una situación eosinofílica no ligada a tipo, inmunoglobulina E, principalmente se da en niños menores de 2 meses de edad, es secundario a la alergia a la proteína de leche de vaca, e incluso también a la soya, caracterizándose por la presencia de moco, sangre y pujo, irritabilidad, cólico abdominal en el niño, hay hiporexia, puede haber afectación de peso y talla, y en un grado mayor nos puede dar la anemia o incluso hipoalbuminemia, ¿sí? Estos son unas imágenes, esto lo podemos ver a nivel del recto, ¿sí? Eso es una mucosa que se ve empedrada, se ve granulosa, ¿sí? O hasta lesiones con sangre, una erosión de la mucosa, hasta tener una imagen que lógicamente, pues con una mayor inflamación. El tratamiento, cuando tenemos esto, alguna literatura menciona que podemos seguir con el seno materno, pero con una dieta estricta, en evitar en la mamá, en todos esos alimentos que tienen proteína de leche de vaca, ¿sí? Pero lo mejor es dar fórmulas extensamente hidrolizadas o fórmulas de aminoácidos, definitivamente, ¿sí? Lo que es el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, estos son el FIPIS, esto es conocido por sus iniciales en inglés. Lógicamente es sumamente raro que lo veamos. En algunos pacientes se pueden presentar con diarrea, con moco y sangre, ¿sí? Pero quizás el dato más importante es una afectación aguda que nos puede dar el vómito, letargia y una palidez secundaria a una deshidratación y una acidosis metabólica y una hipotensión, ¿sí? O sea, es un cuadro agudo.
Básicamente es una afectación al estado general, hemodinámico, agudo, que es muy raro que tengas una diarrea con moco y sangre de manera inicial, pero hay cuadros crónicos que, pues sí, nos va a dar el vómito que puede ser recurrente y la diarrea crónica, y sí nos puede afectar el peso y talla, ¿no? Entonces, aquí viene una serie de criterios diagnósticos, ¿sí? Está un poquito largo, pero nada más para crear que también puede existir esta etiología y no ser una causa que sea descabellada, ¿sí? Otra de las etiologías que quizás va en aumento es relacionado con el gluten, la enfermedad celíaca. Entonces, la enfermedad es una enfermedad sistémica de carácter inmunológico que es secundario a este grupo de proteínas, al gluten y las prolaminas, como están en el trigo, la cebada y el centeno. Lógicamente, esta patología se va a ver, se va a estar presentando en personas genéticamente predispuestas, con los haplotipos del antígeno de histocompatibilidad 2, que es el DQ2 y el DQ8, siendo principalmente y más frecuente el tipo 2, ¿sí? Los países que tienen mayor número de población, perdón, de prevalencia son, pues lógicamente, los países en Europa. Aquí en México sí hay, pero no hay una estadística confiable, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en una enfermedad celíaca? ¿Sí? O sea, todo esto sucede en el enterocito, donde la gliadina empieza su digestión con la transglutaminasa tipo 2, es una enzima. Entonces, la transglutaminasa produce una deaminación de la gliadina, ¿sí? Entonces, a nivel de las células presentadoras de antígenos, ya tenemos en la superficie el HLA, DQ2 y DQ8. Lógicamente, si tú los tienes, lógicamente vas a tener una alteración en la respuesta innata, con una sobreexpresión de la interleucina 15, ¿sí? Entonces, esto se va a activar los linfocitos NK, produciendo o iniciando toda esa cascada inflamatoria. Además, existe una alteración de la respuesta innata, que es parte de los linfocitos T por los CD4. Entonces, por parte de los linfocitos T CD4, estimula la producción de las células B de anticuerpos antitransglutaminas. Entonces, es por eso que se producen los anticuerpos. Pero sabemos que hay un 20-30% de pacientes que tienen un HLA-DQ2, HLA-DQ8 presentes y no tienen la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lógicamente ahí pues se ha estado relacionando, hay otros genes que no van con el HLA, que son estos, el Celiac 2, 3, 4, que lógicamente cada uno de ellos va a involucrarse en la estimulación de diferentes fases de la cascada inflamatoria, ¿sí? Entonces, una enfermedad celíaca pues, nos va a dar los síntomas característicos. La diarrea crónica, puede haber estreñimiento, ¿sí? Pero lo más común es la diarrea crónica, dolor abdominal, distensión abdominal, náusea, vómitos, y nos puede dar otros síntomas extraintestinales, ¿sí? Desde pérdida de peso talla, puede haber una anemia, retraso puberal, puede haber lesiones en aftas. En sí puede haber un gran listado de sintomatología, incluso antes de presentarse con los síntomas digestivos, ¿sí? ¿Cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar enfermedad celíaca? Aquí los mencionamos, en familiares de primer grado o en pacientes que tienen enfermedades de autoinmunidad, diabetes, enfermedades tiroideas, enfermedades hepáticas autoinmunes y estos síntomas. Dentro de los términos, dentro de los cuadros clínicos que se han encontrado en estos pacientes, pues lógicamente puede ser la sintomática. Es un diagnóstico con serología y biopsia, pero no tiene clínica. Lo clásico son los síntomas que ya mencionamos. La no clásica son pacientes sintomáticos sin datos de mala absorción. La enfermedad celíaca subclínica son síntomas poco específicos y puede tener algunos laboratorios alterados, pero no concluyentes. Una enfermedad celíaca sintomática, que puede ser tanto síntomas gastrointestinales o extraintestinales, o una enfermedad celíaca potencial, que son pacientes con serología positiva y con biopsias intestinales normales, ¿sí? Entonces, para llegar al diagnóstico de estos pacientes, pues debemos de pedir primero, siempre debemos estar seguros que es un paciente que no tiene deficiencia de inmunoglobulina A, ¿sí? Entonces, si damos la certeza de que no es un paciente con inmunoglobulina A baja, pues vamos a pedir los anticuerpos antiglutaminasa tipo 2 o los tisulares,
¿sí? Lo cual como método diagnóstico, esta cifra, de acuerdo al valor que nos maneje el laboratorio, debe estar por arriba de 10 valores, 10, perdón, a 10 niveles sobre el valor normal. Este es por medio de una técnica de ELISA. Si estos anticuerpos salen positivos, el siguiente paso es realizar anticuerpos endomisio, igual inmunoglobulina A, y en algunos pacientes hay que pedir los anticuerpos péptido-diaminado de la gladina. Estos son principalmente niños menores de 2 años, ¿sí? Entonces, con esto podemos hacer el diagnóstico. ¿Es necesario hacer los haplotipos DQ2 o el DQ8? Pues bueno, lógicamente las guías dicen que ya no es necesario y tampoco la biopsia intestinal, ¿sí? Entonces, si tuviéramos la necesidad, que ahorita vamos a ver en quiénes, lógicamente hacer la biopsia intestinal en esos pacientes que tenemos todo un cuadro clínico y que esos niveles de antitransglutaminasa, de esos anticuerpos, sean abajo de esos 10 niveles sobre ese valor normal, o en pacientes que tengan un déficit de inmunoglobulina A, y el número de biopsias que se tienen que tomar es a nivel de duodeno, ¿sí? 2 en bulbo y 4 en el resto del duodeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Desde una mucosa discretamente eritematosa o incluso muy pálida. Hay un engrosamiento de los pliegues, ¿sí? Incluso aquí se ve mejor, se ve así como unas muesquitas. Aquí es donde se tienen que tomar las biopsias, aquí se ve mejor, ¿sí? O en un duodeno que incluso puede ser de esta manera, son como unas granulaciones, o puede ser un duodeno lógicamente muy liso. Eso nos dice que es una afectación mayor. O en pacientes que no vemos un dato significativo o clásico, podemos pedir una cápsula endoscópica en donde nos puede dar esos hallazgos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el grado de afectación hasta hacer la vellosidad, hacer la plana. Lógicamente, esto es de acuerdo a la clasificación de March, que va desde el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, aquí en la clasificación de March nos va dando los datos histológicos, ¿sí? En cada una de esas fases, ¿sí? Y estas mismas se dividen en 3A, en 3B y 3C, ¿sí? Entonces, aquí viene la clasificación, siendo un poquito repetitivo y de acuerdo de todo esto, ¿sí? Entonces, los linfocitos deben hacerse o se deben de contar por cada 100 células epiteliales, ¿sí? ¿Cuándo es cuando ya es positivo? A partir de un tipo 2. Quizás muchos de nosotros podamos tener un tipo 1 y no ser significativo. ¿Sí? Entonces, esto, perdón que salió un poquito borroso. Entonces, de una manera de abordaje, si tenemos la sospecha, pedir los antitransglutaminasa. Si sale positivo, podemos pedir los antiendomisio, que está aquí abajo. Si sale arriba de los antitransglutaminasa, arriba de 10, su valor sobre el valor normal de referencia. Si sale positivo, pues hay que pedir los anticuerpos antiendomisio, ¿sí? Si estos salen positivos, pues prácticamente tienes confirmada la enfermedad celíaca. Voy a pasar esto, es repetitivo, ¿sí? Perdón. Ok. ¿Qué otras patologías nos pueden dar atrofia en vellosidades? Pues simplemente desde una giardiasis y toda esta gran lista de patologías, ¿sí? Lógicamente lo que nos va a marcar la pauta es la presencia de los linfocitos a nivel intraepitelial. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, lógicamente aquí pues es el alimentos libres de gluten, ¿sí? O hay unas guías que dicen que son alimentos naturales exentos de gluten, que tenga menos de 10 partes por millón, ¿sí? O en alimentos elaborados con almidón de trigo que tenga menos de 100 partes por millón, ¿sí? Entonces, pues sí, es difícil. Aquí en México, pues poco a poco se han ido agregando a los diferentes supers, a diferentes tiendas especiales donde sí deben de cumplir esas características de la dieta, ¿sí? Asimismo, si ese paciente tiene anemia,
según el grado de afectación por la absorción de hierro, secundario a la atrofia de vellosidad a nivel de duodeno, pues lógicamente agregar vitaminas, desde el hierro y polivitamínicos. ¿Cómo podemos dar el seguimiento de pacientes que tienen la enfermedad celíaca? Pues bueno, son pruebas que se han estado utilizando en México, todavía no. La medición de péptidos de gliadina en orina y en heces, qué tan controlado te encuentras, y lógicamente sin olvidar la nutrición adecuada del paciente. Tratamiento futuro. Las peptidasas o proteasas vía oral. Ya está el desarrollo de vacunas específicas por esta situación de autoinmunidad. La utilización de anticuerpos antimonoclonales interleucina 5 o fármacos reguladores de la permeabilidad intestinal como el acetato de larazotil. En México realmente no está disponible nada de esto, ¿sí? Pero hay otra patología que también se puede manifestar con síntomas de enfermedad celíaca, que son los pacientes que tienen sensibilidad al gluten o celíaca, ¿sí? Donde vemos la comparativa, ¿sí? Lo que nos llama la atención que en los estudios serológicos también puedes tener los anticuerpos antigliadina, ¿sí? Pero no tienes ninguna alteración histológica, ¿sí? Y el March puede estar de 0 a 1. Y haciendo mención en cuanto a alergia al trigo, bueno, eso es lógicamente es una situación diferente, ¿sí? Dentro de los síntomas de un paciente que tiene una sensibilidad al gluten, pues vamos a tener diversos síntomas, del dolor abdominal, la distensión, la diarrea, puedes tener el estreñimiento, puedes tener la pirosis, náuseas, vómitos, flatulencias, incluso la pérdida de peso, ¿sí? Y otros síntomas extraintestinales que lógicamente, pues puedes decir, bueno, este es un paciente celíaco, no, pero el tratamiento pues prácticamente es lo mismo, ¿sí? Otra de las patologías, otro grupo de patologías también de aspecto autoinmune son las enfermedades inflamatorias del intestino delgado, intestino. En general, tenemos la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y la colitis indeterminada, ¿sí? Entonces, esto, lo que es la prevalencia, va en aumento en los últimos 15 años, ¿sí? Estos son estadísticas no de México, ¿sí? Un 25% de enfermedad celíaca y un 20% de colitis ulcerativa se presentan antes de los 20 años de edad, ¿sí? Y un 4% en niños menores de 5 años de edad, ¿sí? En este estudio de tendencia epidemiológica que se realizó por el doctor Alfredo La Rosa, vemos el aumento que ha sufrido esto, desde una enfermedad de colitis ulcerativa, una enfermedad celíaca, desde el 2005 al 2016. Vean ustedes el porcentaje y el número. O sea, esto va aumentando, va incrementándose, ¿sí? ¿Cuál sería la fisiopatología? Bueno, lógicamente el origen podemos detener de una disbiosis, la susceptibilidad genética, los diferentes factores genéticos y una desregulación inmune. Dentro del aspecto genético, bueno, tenemos que ya está identificado a nivel del cromosoma 16, donde puede existir una alteración en el sistema inmuninato y las células epiteliales, células intestinales, perdón, y una alteración en la microbiota intestinal. Entonces, básicamente hay muchísimas situaciones del aspecto genómico. Por ejemplo, hay más de 250 locus en esta situación. Defectos inmunes son las células epiteliales, el moco, los neutrófilos, los macrófagos, las células NK, inmunoglobulina A, lo cual existe y nos permite un ingreso de diferentes sustancias a través de las células epiteliales, conllevando el factor de riesgo. Una alteración en el sistema inmune adaptativo, donde existe una alteración de las células presentadoras de antígenos, tal igual como en la enfermedad celíaca, con el desarrollo de toda esa célula, sustancias proinflamatorias, en donde lógicamente se incluye aquí ya lo que es el TH17, que también forma parte muy importante, ¿sí? Parte del home leucocitario, esto es una adhesión mayor de leucocitos y la producción de ciertas proteínas integrinas que nos van a afectar más lo que es a nivel intestinal. Las citoquinas a nivel de macrófagos, monocitos, linfocitos T, la producción de factor necrosis tumoral, etcétera, etcétera, es lo que nos va a desencadenar. Voy a ir un poquito más rápido, ¿sí?
Ok, las características, lógicamente, Crohn, colitis ulcerativa son diferentes, el sitio de localización totalmente diferentes, los datos de las endoscopías son totalmente diferentes, de igual manera los hallazgos histopatológicos y radiológicos, ¿sí? Las manifestaciones de las enfermedades inflamatorias pues, son diversas, desde a nivel articular, oculares, cutáneas. Hay síndromes, otras enfermedades que se asocian con un mayor factor de riesgo a este grupo de enfermedades, ¿sí? O infecciones que pueden simular las causas autoinmunes, ¿sí? Los diagnósticos en los pacientes pediátricos se utilizan las tablas de Bucay, el CDI. Bucay es para colitis ulcerativa, este es para enfermedad de Crohn, así como marcadores serológicos, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y la albúmina, y biomarcadores a nivel de la heces, lactoferrina y la calprotectina. Incluso hay estudios radiológicos a nivel de resonancia tránsito intestinal que nos hace, lógicamente, detectar o sospechar alguna situación. La endoscopia y la histología, lógicamente, es diferente en cada una de estas etologías. Entonces hay que pedir la biometría hemática, coprológicos, coprocultivos, siempre hacer diagnóstico diferencial conclusivo difícil. El diagnóstico presuntivo sería con calprotectina arriba de 200 microgramos por gramo de popó. Los PANCA, que es más específico, los ASCA, CUSI, Crohn, y los diferentes estudios de imagen que lógicamente nos puede dar una orientación en una inflamación a nivel intestinal, ¿sí? Hay diferentes criterios donde se pueden utilizar diferentes métodos de diagnóstico, la resonancia magnética, la enterografía por resonancia magnética, en donde nos muestra diferentes engrosamientos a nivel intestinal. La colitis ulcerativa, tenemos la clasificación de París, es de acuerdo al sitio que está afectado. Es la clasificación de Bucay, esto es de ver lo que es de acuerdo al puntaje que tenemos, el dato de gravedad de cada uno de los pacientes. Nos evalúa el dolor abdominal, rectorragia, consistencia, número de posiciones nocturnas, grado de actividad, y lógicamente podemos tener un gran abanico de lesiones a nivel colónico, ¿sí? Va a dar el reporte de inflamación mixta difusa, linfoplasmocítico basal y atrofia de criptas irregulares en las resoluciones. La enfermedad de Crohn se utiliza esta clasificación, ¿sí? Entonces puedes tener la edad, la localización, el comportamiento y las alteraciones del crecimiento, ¿sí? Entonces se valora totalmente diferente. El PSI, lógicamente, de acuerdo al puntaje que se vaya sumando, tomando en cuenta el dolor abdominal, grado de actividad, número de posiciones, el abdomen, enfermedad perirectal, el peso y las manifestaciones extraintestinales, vamos haciendo la suma de los puntos y aquí te da en qué fase se encuentra ese paciente, ¿sí? Entonces, recordemos que el Crohn te puede afectar desde esófago. Tenemos erosiones en esófago, úlceras en esófago, úlceras en el estómago, nuevamente en el estómago, a nivel de duodeno, y esto lógicamente puede ser a nivel del colon. Perdón, a nivel intestinal. Y esto ya es en parte en colon. Hay ulceraciones, puede haber aquí ulceraciones, y sin olvidar que en pacientes pueden presentarse con síntomas de fisuras rectal, siendo el único manifestación. Ok, a ver un poquito más rápido, estamos pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, fase del tratamiento es inducción al tratamiento y mantener al paciente, que son diferentes medicamentos que podemos utilizarlos de una fase aguda, podemos usarlo de una manera ascendente o de manera ascendente, ¿sí? Aquí está la lista de los diferentes medicamentos que podemos utilizar. Esto de acuerdo a la etapa que tengamos del paciente y si vamos a la inducción a la reducción o el paciente ya está con remisión, ¿sí? Los medicamentos antimicrobianos coadyuvantes es para favorecer la respuesta del paciente, llevarlo más rápidamente a una remisión. Si es que el paciente ha tenido varias remisiones o ha tenido recaídas, etcétera, etcétera, ¿sí? Los biológicos también tienen un papel muy importante, que son murinos, quiméricos, humanizados, humanos. Aquí están cada uno de los nombres, ¿sí? Cada uno de ellos tienen un papel muy importante en cuanto al sitio terapéutico que se va a utilizar. En la colitis ulcerativa tenemos grupo de indicaciones muy específicas en cada uno de estos pacientes. En la enfermedad de Crohn, la utilización de biológicos también ya está muy especificada. Las dosis iniciales de cada uno de esos medicamentos. Lógicamente, el uso de estos medicamentos nos puede llevar a la formación de anticuerpos en un 10% a los 5 años de utilizarlos, ¿sí? Entonces, la respuesta inmunológica inicial, lo que queremos es
una remisión, inducción a la remisión y mantenerlo en una remisión, ¿sí? Lógicamente, esto me voy un poquito más rápido, donde si entramos en una remisión del paciente, pues hay que mantenerlo ahí, usando los inmunosupresores. Recordemos que podemos usar con los esteroides, pero no rebasar no más de 8 o 12 semanas, dejando con parte angular lo que son los inmunosupresores. Si tienes un Bucay, un SEDAI muy alto, lógicamente el uso de lo que es de todos los biológicos, sería una opción adecuada, junto con el inmunosupresor. Nos da una mayor respuesta a esto, ¿sí? Ahora, en cuanto al beneficio de probióticos en este grupo de patologías, pues realmente no se ha observado ninguna respuesta benéfica en niños. En adultos sí hay estudios donde sí se ve que tiene un poquito de mejoría. Incluso apenas están iniciando en el grupo pediátrico con lo que es el trasplante fecal, ¿sí? Entonces, eso es pasar parte de la microbiota benéfica a nivel de colon o intestino delgado, lo cual nos va a dar un efecto de tratamiento, ¿sí? Creo que es todo. Perdón por irme rápido. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Es un tema indudablemente muy extenso e indudablemente complejo. No sé si nuestros asistentes tengan dudas o preguntas que hacer, que puedan, que tengan inquietudes o que quisieran que Carlos nos ayudara a responderlo, ¿no? Yo he visto, Carlos, que ahora los pacientes de repente nos llegan con tomas de calprotectina por supuesta alergia a la proteína de la leche. Bebitos, por supuesto, niños lactantes menores, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la aplicación o la utilidad de este tipo de pruebas en este tipo de problemas o situaciones? No, básicamente no. O sea, si tuvieras una situación inflamatoria, una proctocolitis, quizás sale alta, ¿no? Pero no es específica de una patología. Es un marcador, vaya, inflamatorio, que es producido por parte de los neutrófilos. Entonces, realmente no es nada concluyente. Básicamente aquí la clínica es lo que manda. Alguien que tenga una pregunta, si gustan incluso activar su micrófono, lo pueden hacer el comentario directamente. No tenemos dudas, no hay ninguna pregunta entonces. Pues recordándoles que por favor escriban su correo y nombre. De una vez, porque ahorita que cerremos la sesión ya no se va a poder. Les agradezco mucho a todos, especialmente a ti, Carlos, por habernos hecho el favor de presentarnos el tema. Gracias. También gracias a todos los asistentes, les agradezco mucho el que hayan participado con nosotros. Cualquier duda o inquietud, bueno, pues aquí está el correo de Carlos, el teléfono, si es que lo tuvieran, y de veras les agradezco muchísimo su presencia. No sé, Javier, si tengas algún comentario más que hacer o Carlos, si quisieran complementar algo, y si no, pues daremos por cerrada y terminada la sesión. No, realmente más que nada aquí lo que es lo más común es por los procesos infecciosos, ¿no? Donde ya tenemos muchísimas herramientas en cómo identificar el agente causal. ¿Sí? Posteriormente, pues, son los trastornos funcionales, aunque de lo raro, las situaciones autoinmunes o las situaciones congénitas son muy raras, ¿no? ¿Y esas patologías autoinmunes las manejan en conjunto con los inmunólogos? Sí, definitivamente es un panorama muy amplio y en realidad, gracias Carlos, porque esto nos da una idea también más amplia de todas las demás patologías que se nos pueden estar escapando y de saber de alguna manera derivar a tiempo a esos pacientes para que, pues obviamente, nos pueda echar la mano manejándolos adecuadamente. Y bueno, vemos que se utilizan en varias de estas enfermedades los anticuerpos monoclonales y una serie
medicamentos que no estamos habituados en pediatría general a estarlos utilizando en patologías de este tipo, ¿sí? Pero muchas gracias por la información, creo que ha sido bastante completa y bueno, va a estar disponible el video también en YouTube en Casa Pediátrica y a través de la página web de Casa Pediátrica para que los que quieran volver a verlo, repasar o retomar puntos, pues es importante por todas las tablas que nos presentó Carlos, en las cuales los algoritmos son muy importantes seguirlos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes.